El día de hoy platicaremos acerca de la igualdad y la no discriminación. Es importante que conozcan cuándo nos encontramos ante actos que constituyen una discriminación y actos que son legítimos o distinciones legítimas. Em, para esto vamos a utilizar alguna legislación también interna, pero claro, desde una perspectiva internacional. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que existe desde 2003 en México, establece que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Por supuesto que entender este concepto puede ser mucho más complejo cuando lo tratamos de aterrizar a casos concretos. ¿Cómo saber si realmente estamos frente a una discriminación o es una distinción legítima? Para ello, el sistema internacional, integrado por sistemas regionales y sistemas universal, han aportado elementos importantes para hacer estas distinciones y es a través de lo que se le conoce como test de igualdad. El primero en explorar esta figura fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido también, como lo mencionaba, retomado en el sistema interamericano y han utilizado este test de igualdad para hacer una valoración de discriminación que permite dirimir si hay violación a la no discriminación, señalando que la objetividad y razonabilidad de una distinción implica que ésta obedezca a una finalidad legítima y que exista una relación razonable de proporcionalidad entre la medida que establece un trato diferenciado y el fin que se persigue. En ese sentido, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado invariablemente que la discriminación se configura cuando existe una distinción arbitraria, esto es, una distinción carente de justificación objetiva y razonable. Por el contrario, no habrá discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia. Si se dan cuenta, este tipo de argumentación para diferenciar entre actos discriminatorios y distinciones legítimas, pues no es una tarea sencilla. Sin embargo, les pongo también la interpretación que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se llama, por aquí tengo la fuente, es el caso, aquí está, Marcelino Enríquez contra Argentina, un caso que se llevó ante la Comisión Interamericana. En este caso, la Comisión Interamericana desglosa el test a partir de 3 elementos y dice, en primer punto, debemos saber si hay una diferencia de trato entre situaciones análogas o similares. Hay que entender aquí en este punto que cuando tenemos la duda de si un caso puede ser discriminación o una distinción legítima, pues prácticamente la respuesta al primer punto sería sí, ¿no? Tenemos esta duda, hay una diferencia de trato entre situaciones análogas o similares, por lo tanto, podremos partir de ahí. En el apartado B, establece la comisión, la diferencia no tiene una justificación objetiva y razonable. Si se dan cuenta ahí, entonces vamos a tener que justificar y argumentar a la luz de las diversas fuentes si esa medida es objetiva y razonable y se puede sostener en ese sentido. Como último punto, la C dice no hay razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo cuya realización se persigue. Nos pide, en este caso, la jurisprudencia interamericana, europea y la propia doctrina que ha desarrollado la Comisión Interamericana, que exista una proporcionalidad entre la medida que se adopta y el fin que se persigue. Para estos fines he puesto un ejemplo, resuelto un ejemplo para que ustedes puedan avanzar con el resto. El Estado de Costa Rica pretende crear una figura afín al matrimonio para cubrir las demandas de trato igualitario de las parejas del mismo sexo. ¿Es una figura discriminatoria o una distinción legítima? Este ejemplo, de alguna manera, lo tomo, me inspiro de la opinión consultiva que solicitó Costa Rica y por la cual la Corte Interamericana emite su opinión consultiva número 24 y era precisamente este cuestionamiento por parte de Costa Rica. ¿Qué hacía frente a las parejas del mismo sexo? ¿Creaba una figura afín al matrimonio para ellas o incluía a la figura ya existente que era el matrimonio? Entonces vamos a partir de este caso.
En el punto A, ¿hay diferencia entre estos dos casos? ¿Se trata diferente a las personas del mismo sexo que a las personas de diferente sexo? Sí. Entonces partamos de ahí. Ya nos está generando esta duda, así que sí hay una diferencia de trato entre situaciones análogas o similares. Son dos personas que desean contraer una unión y en este caso les dices, a ver, las personas homosexuales por un lado con una figura afín y las personas heterosexuales en otra figura que es el matrimonio. B. La diferencia de trato es objetiva y razonable. Aquí va la respuesta que he formulado para este punto. La diferencia entre los dos tipos de vínculos radica en la orientación sexual de las personas que crean ese vínculo, siendo la orientación sexual una categoría protegida por la Convención. Ello tampoco es razonable porque además de que la orientación sexual de una persona es un componente de la vida privada, existe ya una institución que de facto y de jure protege los derechos patrimoniales. Por otro lado, esa diferencia no tiene una justificación objetiva y razonable. Y respecto al último punto, que es el C, el establecimiento de una figura diversa, aunque persigue un fin legítimo, resulta desproporcional, debido a que en dos situaciones análogas pretende diferenciar por categorías sexuales. Aquí me faltó leer el punto. Lo que queremos saber es si hay una proporcionalidad entre la medida empleada y el fin que persigue. Y aquí partimos de una realidad y es que la figura puede perseguir un fin legítimo, ¿no? El Estado de Costa Rica intenta reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, pero resulta desproporcional debido a que en dos situaciones análogas hace una diferencia por orientación sexual. En este sentido, hay que mencionar que se debe interpretar que si ya existe una figura jurídica que regula los derechos patrimoniales de los vínculos de personas heterosexuales, resulta idóneo que aquella que incluyera los derechos de las personas del mismo sexo fuera el matrimonio. La creación de un instrumento o una figura ad hoc para proteger estos derechos sería discriminatoria y por ende inconvencional, por tomar en cuenta exclusivamente las preferencias sexuales de las personas. En ese supuesto, el matrimonio, que en algunos estados solo se reconoce para personas de diferente sexo, es la institución jurídica óptima, pues conlleva a una protección a esta clase de derechos patrimoniales, entre muchos otros, como la liquidación del régimen matrimonial, los derechos sucesorios, derechos de seguridad social y de propiedad. Es decir, cuando las personas del mismo sexo buscan una figura de unión, no es cualquier figura lo que sería discriminatorio, buscan la protección del matrimonio y todo lo que conlleva a la luz de los estados la figura del matrimonio. Espero que pueda entenderse bajo esta óptica cómo hacer el test de igualdad. Primero encontrar si nos de alguna manera ubicamos en una figura que trata de manera diferenciada a dos situaciones análogas, si es objetiva y razonable esa medida, y y por último, el tercero, si esa medida es proporcional al fin que persigue. A continuación van a encontrar en este documento diversos casos que se plantean para saber si estamos ante actos discriminatorios o no. Voy a ir a uno que puede ser muy, de alguna manera, ejemplificador de la situación. Vamos al 6. Camila y Carlos son dos hermanos gemelos. Camila es tan solo 3 minutos más grande que Carlos. Camila tiene 14 años y su mamá le encarga el quehacer de toda la casa, como lavar platos, cocinar, barrer, etc. Mientras que su hermano Carlos no hace nada, porque se considera que esas actividades no son propiamente para realizarse por hombres. ¿Es un acto discriminatorio o una distinción legítima? Antes de que empiecen a tomar, digamos, partido sobre el tema, es muy importante que no lo hagan. O sea, que no respondan de manera inmediata, sino que se esperen a hacer el test de igualdad. Vamos a desglosar los elementos. A. ¿Es una situación donde hay un trato diferenciado entre situaciones análogas? Sí, son dos hermanos que son de la misma edad. Uno puede hacer esas actividades y el otro no tiene que hacer esas actividades porque son socialmente atribuidas a mujeres. ¿Es objetivo y razonable? Es objetivo que un joven adolescente de la misma edad que Mariana no pueda realizar labores domésticas como lavar los platos o tender su cama o recoger sus platos, etc.,
pues ahí eso les tocará a ustedes fundamentar en términos breves por qué no sería objetivo y razonable o por qué sí lo sería si fuera el caso. En este caso se está basando únicamente en el género de una persona para determinar si es válido que haga esta tarea. Entonces ahí ustedes determinarán. Y por último, si la medida empleada, esta diferenciación que hacen los padres de estos gemelos, es proporcional al fin que persigue. Podemos ver cómo los escenarios pudieran cambiar en algún punto. Si yo digo que Camila tiene 14 años y Carlos tiene 2, ¿nos estaríamos encontrando ante la misma situación? Pues posiblemente no, porque Carlos con 2 años no va a poder cocinar o lavar platos o tal vez hasta tender su cama, pero sí podría hacer otras actividades compatibles a su edad, como recoger sus juguetes, distintas cosas que conforme va avanzando la edad de los niños y niñas se van incorporando a ciertas tareas, ¿no? Como para fincar esos valores de responsabilidad y demás con los niños. Entonces, bueno, es importante que los vayan desglosando en ese sentido, vayan poniendo los 3 elementos y vayan respondiendo a cada uno de estos elementos para que podamos saber si estamos ante situaciones análogas, similares y además, lo más importante, si se está cometiendo actos discriminatorios o distinciones legítimas. Conforme avancen en la lectura de los casos, se van a dar cuenta que son situaciones muy de la vida diaria. Algunas los he inventado yo, de cosas que he visto, digamos, cuando me hice consciente de esta situación, o algunos otros han sido tomados de un libro de CONAPRED sobre temas de discriminación. Son situaciones muy cotidianas y tenemos que tener mucho cuidado realmente de no incurrir en este tipo de actos discriminatorios. Es importante mencionar, digo, he tomado un caso ahí, ejemplo en su momento, que si por ejemplo en el primer caso, en el 6, llegan a la determinación de si esa es una discriminación, tampoco se trata de traducirlo en quiere decir que mi mamá y mi papá cometen actos discriminatorios. No porque, y lo hemos comentado desde el principio, eh, aunque sí realmente es un acto discriminatorio, pues tampoco podemos juzgar tan duro porque debemos entender que son muchas veces nuestros abuelos o nuestros padres de épocas distintas, ¿no? Cuando era más común asociar, por ejemplo, ciertas actividades a ciertos géneros, hablar de eh, labores domésticas solamente las mujeres y arreglar el carro o cambiar una llanta solamente los hombres. Pero poco a poco estamos transformándonos a no pensar en estos roles del género ni asociarlos de alguna manera de este tipo de forma. Estamos transformándonos y sí es importante que si se cometen, pues bueno, podamos ir explicando. Yo sé que ustedes como estudiantes de Derecho en su casa deben de ser un referente y entonces sí es importante que incidan o intenten incidir por lo menos señalando, a ver, el hecho de que se mencione esto puede ser un acto discriminatorio. Camila y Carlos son totalmente capaces ambos para lavar un plato, ¿no? Y así de alguna manera ir provocando este tipo de cambios en la sociedad.